muy famoso: Homo nocete ipsum, hombre, conócete a ti mismo. Y ese autorreconocerse nos lleva al Padre, a través del autoconocimiento real. Claro está que es a través de la fe, porque todo esto que estamos hablando, como pertenece a la sabiduría del corazón, a la sabiduría real, no es teórico, repito, es real, es luminoso, es trascendental, es solar, es crístico y tiene como fundamento la vida vivida en ese nivel. Es una realidad, y por ser una realidad es experimentable y nos lleva a nosotros, de hecho, a convertirnos en un monarca. Todo hombre verdadero es un monarca, es un rey. ¿Por qué? Porque tiene poder sobre el aire, sobre el fuego, sobre la tierra y sobre el agua. Por eso fue que Jesús el Cristo caminó sobre las aguas. Y esto es algo extraordinario. Igualmente que Moisés. Moisés iba a encarnar a su padre cuando él llega a sus últimas instancias del proceso y, entre comillas, dice la Biblia que desaparece allá en las alturas de ese monte. Y allí está descrito la iniciación de Keter, porque el padre, en lenguaje sánscrito, que es el que da origen a la Biblia, o que tiene como fundamento la Biblia nuestra, el padre es Keter. Y Keter es el anciano de los días. Es ese padre a que le rindió culto nuestro Señor Jesús el Cristo. Porque cada uno de nosotros tiene su padre, que es el padre interior. Y ese padre interior es un monarca. ¿Por qué es un monarca? Repito, porque tiene poder sobre la naturaleza. Por eso es un monarca. No porque tiene un cargo, no porque votaron por él, no porque tiene un título, no porque tiene una legión de ejércitos, no. Sino porque como encarnó a su alma y encarnó a su espíritu y cristalizó a su Padre dentro de sí, es inmortal. Porque asimiló en su naturaleza a la divinidad en ese nivel que es el Padre, y en ese nivel es un rey. Pero ese rey tiene una reina y tiene un palacio. Entonces todo hogar sobre la tierra debiera ser un palacio. No importa que sea de choza, no importa que sea de cartón, no importa que sea de ladrillo, no importa que sea de diamante. Donde hay una familia, debiera haber un palacio, porque estamos hablando de la sagrada familia. Estamos hablando de la divinidad plasmada en la tierra. Entonces allí brillaría la felicidad sin límite. No por una dependencia económica, ni política, ni idealista, no, sino, ni por fanatismo, sino por un estado natural de amarse, de amor. Porque ¿quién nos lleva el Padre? El amor, porque el amor es el Hijo. Entonces, ciertamente, el Padre como monarca tiene la fuerza antropocéntrica en sí mismo para mantener la unión y la unidad. Y eso es un rey. Un rey tiene una fuerza antropocéntrica. Y esa fuerza antropocéntrica en los mundos estelares, en el universo, mueve los mundos. Por eso es que el Sol es un monarca en ese sistema solar, porque cada sol en cada sistema solar es un monarca. Y aquellos soles que dirigen varios sistemas solares, como las Pléyades, que son sextias, son 7, más nosotros que somos el 8, o sea, nuestro octavo sol, es de las Pléyades o de las Cabritas. Ellos tienen un sol, dijéramos, monarca, y esto es maravilloso, porque Pablo habla de que cada sol tiene su brillantez, tiene su gloria en iluminación, y de eso es que está hablando Pablo en sus epístolas maravillosas. Pero en todo caso, el Padre simboliza
el monarca. Pero su hogar simboliza su palacio y simboliza su imperio. Y su esposa simboliza la reina, la monarca. Pero ¿dónde vemos nosotros eso aquí en la tierra? Porque repito, yo no le estoy hablando aquí de la monarquía del este o del oriente, no, o del norte o del sur, no. Esa monarquía no es la que estoy hablando. Estoy hablando de la monarquía del espíritu, expresada en la tierra, expresada socialmente. Entonces, ese es el simbolismo extraordinario también del Padre. Y Él generaría un imperio de luz. Es decir, sería una sagrada familia. Y esa sagrada familia es sagrada porque es pura. Porque si está llena es de amor, de luz. Y esa es la exhortación a mis caros oyentes, a la audiencia que en gozo comparte conmigo estas enseñanzas, este programa Superando Nuestro Límite, para que hagan de su hogar un imperio, un palacio, los cielos estrellados, que se unan, que se perdonen, que se adoren, que luchen por una misma causa, que no se separen, que se consuelen, que se levanten, que se respeten. Solamente así podemos nosotros transformar este mundo a nivel social. Pero también representa el Padre, dentro de los simbolismos múltiples, al sacerdote. Es decir, cada padre debiera ser un sol, un rey, un sacerdote de su casa. Por eso es que todo sacerdote, escúchense bien, todo pastor, todo clérigo, todo líder espiritual debe tener esposa, debe estar casado. Porque el matrimonio perfecto, que es el que él produce, la unión del rey y de la reina, o del padre y de la madre, o del hombre que ama y la mujer que ama más, forman el Espíritu de Dios en su unidad dentro de lo social en el mundo, a través de la familia sagrada o de la Sagrada Familia, y a través de lo que se conoce como el hogar doméstico, que es la quinta vía. Esa quinta vía, que es la del hogar doméstico, es la del Cristo actual, es la del Cristo que nos redime, es la de nuestro Cristo íntimo. Porque ya no es necesario enclaustrarse en un templo, en una pagoda, en una cueva, en un ermitaño, en un eremita, no. No es necesario estudiarse la biblioteca del Kirchhoy del Vaticano, no. No es necesario hablar en varios idiomas y ser un erudito y conocer la ciencia pura, o un mago, o un teurgo, para lograr la divinidad dentro de nosotros, no. ¿Qué es lo que se necesita en estos tiempos? El hogar doméstico, la Sagrada Familia. Pero comience por el Padre. Cuando ese Padre se transforma en un sacerdote, entonces ya lleva la luz del Espíritu, ya es capaz de transferir la vida espiritual interna de las dimensiones superiores de la naturaleza al mundo tridimensional de Euclides, o a este mundo vano en que nos desenvolvemos, en este aspecto social, y traería el reino de que hablaba Jesús el Cristo, que no es un reino físico, que no es un reino material, sino que es un reino espiritual totalmente. Y esto también es necesario que le demos la connotación precisa. Pero para llegar a ese sacerdote, según la orden de Melquisedec, se requiere precisamente de esa iniciación, que es la iniciación del fuego. Y esa iniciación del fuego, que también contiene la iniciación de la luz, y que en los antiguos tiempos también se conoce como la iniciación venusta,
en una escala mayor para poder encarnar al Cristo íntimo y para poder luego ascender al Padre, se requiere de las ordalías de la iniciación. Es decir, se necesita de trabajar sobre sí mismo, con esos 3 factores de la revolución de la conciencia que nos enseñó el quinto del Apocalipsis Samael ante el trono del Cordero, y que Jesús el Cristo llama en su Evangelio, en sus palabras diamantinas: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, y transmutar el agua en vino. Quien quiera ser un sacerdote de Dios tiene que nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo se necesita del amor, se necesita del hogar, se necesita de una esposa y se necesita de la ciencia pura. ¿Por qué? Porque el Padre es la verdad. Y la verdad es la expresión pura, magnífica, inmanente, omnisciente, omnipresente, omnipenetrante de lo que es, de lo que ha sido y lo que será, y es conocimiento puro, pero en acción directa a una creación. Y ese panorama, esa visión, es sabiduría. Entonces, eso es lo que necesitaría un sacerdote, que sería un padre de familia. Pero sin embargo, los padres de familia que nosotros conocemos son adúlteros, fornicarios, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero mencionarlo nada más, sino que puse un ejemplo pequeñito. Discúlpenme todo. Entonces, ¿cuál es el anhelo trascendental de esta plática, de este compartir? En que nosotros nos arrepintamos del nivel de ser en que nos encontramos, de animales racionales intelectuales equivocadamente llamados hombres, pero sí somos personas, para que nos pongamos como meta el imperio de la luz, para que nosotros aspiremos a las grandes realizaciones, que la inmediata sería ser un hombre verdadero. Y al llegar a la altura de ser hombre verdadero, seríamos verdaderos porque encarnamos el alma dentro de nosotros, porque la cristalizamos. Y esa cristalización es la encarnación del amor.